Bienvenidos a un estudio en la palabra. Estudios bíblicos enfocados en la cruz de Cristo. Bienvenidos hoy a un estudio en la palabra. Soy el evangelista Jimmy Swaggart junto a Lauren Larson, el Dr. Jimmy Dupree, Dr. Dan Paul Gray, John Rosenstern, Dave Smith y ustedes. Estamos alegres y contentos de tenerles con nosotros, quiero que lo sepan. Nosotros estamos tratando con material que creo que es extremadamente importante y eso envuelve a toda persona que es salva por la sangre del Cordero. La veracidad, el poder de el Cristo crucificado y resucitado, realmente lo que Jesucristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario, el precio que Él pagó. Yo temo que la iglesia realmente ha disminuido. Jesús murió por mí, realmente eso propiamente no es tratado muy frecuente. Jesucristo murió por mí es la mayor palabra en la faz de la tierra. Pero en lo que tiene que ver con vivir para Dios diariamente, cómo vivir para Dios, la mayoría, y tiempo atrás yo dije algo en el centro familiar de oración, que la mayoría de los cristianos no saben vivir para Dios. La gente se sorprendió y yo supe que estaban de acuerdo, pero no estaban de acuerdo a la vez. Y esa es la verdad, lamentablemente. La iglesia moderna no sabe cómo vivir para Dios. Y yo no digo esto con una actitud de ser más santo que los demás, no, de ninguna manera. Pero porque yo estuve allí personalmente, estoy seguro que tengo mucho más que aprender ahora y Dios ayúdame, claro que sí, mucho más que aprender. Pero el Señor ha sido maravilloso y paciente conmigo para mostrarme por lo menos lo que la gran obra del Calvario significa, ese caminar con Dios. Damas y caballeros, yo no les voy a decir más de lo que ya les he dicho, pero lo que el Señor ha hecho por mí, mi corazón, mi vida, mi espíritu, mi ser, yo oro a Dios por ello constantemente. Y Satanás trató de matarme, pero no tuvo éxito. Y lo que el Señor me ha dado a mí va junto con su palabra 100%, porque la palabra de la cruz es para aquellos que se pierden locura, pero para nosotros que somos salvos es el poder de Dios. Alabado Dios. Sí, Señor. Aleluya al Cordero. Aleluya. ¿Qué pensar? Jesús trajo salvación. Victoria, sí, victoria. Que los poderes del pecado cesen, que la gracia del cielo nunca fallará. Victoria, sí, victoria. Y eso es lo que el Señor quiere que tengamos, victoria. Recuerdo la primera vez que prediqué en una iglesia. Prediqué muchos sermones en la parte de atrás de una camioneta, en una esquina. Y varios jóvenes, y Francis iba conmigo, y nosotros teníamos el sábado en la tarde servicio en las calles, pero nunca prediqué en una iglesia, así que prediqué el primer mensaje, y si recuerdo correctamente, en mi pequeña iglesia de Ferry, Luisiana, y empecé a predicar. Era una cantidad de personas que estaban allí el domingo en la noche, tal vez 20, 25 personas, y no podía predicar. Yo titubeaba y no podía decir las palabras, no podía recordar mis pensamientos, no podía predicar, y yo cité las letras de esa alabanza. Aleluya, qué pensar. Jesús trajo salvación, victoria, sí, victoria.
que los poderes del pecado cesen, la gracia del cielo nunca fallará. Sí, Victoria. Y el poder de Dios cayó en aquel lugar, cayó y, y recuerdo yo mirar y la mamá de Jerry Lee Lewis estaba con las manos al aire adorando a Dios, lágrimas en sus ojos, mi abuela, mi tía, la madre de Mickey Gilly, diciendo cosas especiales, ¿no? Y ahora podía predicar y prediqué, alabado Oh, Dios, sí. gloria a nuestro Dios. Y todavía sigo exaltando, aleluya, ¿qué pensar? Sí, Señor. Jesús trajo Aleluya. salvación, Sí, Señor. victoria, sí, victoria. Que los poderes del pecado cesen. Y unos 30 años después el Señor habló a mi vida en un tiempo en la mañana orando y el Señor me dijo, hijo, el poder del pecado cesó, ¿verdad? Le dije, sí, Señor, pero mi gracia nunca falló, ¿verdad? Así es. Gloria. Sublime gracia, cuán dulce el sonido que salvó a un Aleluya. miserable como yo. Estaba perdido, mas ahora he sido halladora ciego y ahora puedo ver. Yo quiero que usted entienda esta gran verdad y el Señor quiere que usted la entienda. Damas y caballeros, y por la gracia de Dios hay algunos ahora que pueden decir, no estoy seguro. Bueno, usted se va a asegurar. Como mencioné en la primera parte de la programación, en las últimas programaciones, que el Señor puede poner la presión a Sí. donde lo que usted maldijo ahora aceptará. ¿Y quién no quiere aceptar lo que Jesucristo hizo por nosotros? Y eso fue lo que él hizo. Él lo hizo por nosotros, no lo hizo por sí mismo. Él no lo necesitaba, lo hizo por nosotros. Alabado Dios, porque Él le ama, porque Él Mm, le ama. Yo quiero que usted entienda eso, que Él le ama. sí. Alabado Dios, Aleluya. alabado Dios. Hermano Swagger, toda la semana hemos estado hablando de la iglesia, las influencias, el impacto de la iglesia. Y la iglesia, cuando comenzó a redefinir el pecado, y el pecado es el problema del hombre, así es. es el problema del mundo, aún es el problema en la iglesia porque no entendemos el pecado. Y donde el poder del pecado fue roto fue en la cruz. Vamos a traer otros elementos, como por ejemplo hablamos de la vida con propósito, el modelo que pasó no solamente de un modelo sensible al buscador, pero también trajo el mundo de la psicología y lo mezcló en la iglesia, al punto de que si usted está luchando con un problema, es una enfermedad mental y necesita ayuda profesional. Y eso en esencia es lo que Saddleback se convirtió. Se convirtió en la sede de una reunión anual de psicólogos y psiquiatras del mundo para tratar con los problemas del pecado. Le llaman enfermedad mental. Podemos cambiarle el nombre, podemos llamarle No algo cambia más, lo que pero el es. pecado es pecado. El temor, la Así depresión, es. la ansiedad es pecado. Así es. Y hay pocos, muy pocos, pero pocos que están sufriendo de enfermedades físicas que puedan causar estos problemas, pero la mayoría es porque no tienen su fe en la obra consumada de la cruz. Hablo como una persona experimentada que sufrió con tremenda ansiedad y lo digo con gracia, habiendo experimentado haber tenido esto, pero yo conozco el poder de liberación de la cruz, de andar libre en victoria al punto de no tener esa lucha. Y hermano Swagger, al continuar predicando el mensaje de la cruz, tal vez, y espero que esté equivocado, pero tal vez el Señor pueda permitir que el pecado incremente en las vidas de la gente para que puedan ver estos programas fallar. Ya están viendo cómo fallan porque siguen cambiándolos, pero creo que va a tener que llevarnos a un punto en el que la gente va a tener que literalmente ser puestos de espaldas para que puedan voltear hacia arriba para ver al Jesús resucitado y que entiendan lo que Él hizo por nosotros en Bueno, la el cruz. Señor puede ponernos en No el lugar queremos que correcto. nadie sufra y tenga esas cosas. Como, por ejemplo, en mi No. caso, yo no quiero que Amén. nadie sufra lo que yo sufrí. Realmente no lo quiero.
No. Pero fue un horror que las palabras no pueden describir, pero tengo la respuesta en la manera como pueden ellos prevenir esas cosas de reinar y gobernarlos. Sí. Yo era salvo, yo estaba en programas, yo entendí este mensaje y recuerdo que el Señor me recordó a mí que había un proceso y no voy a entrar en cuanto al propósito del por qué tal vez duró mucho más para mí que tal vez para otros. Pero hay una razón por qué Dios hace las cosas que Él hace. Toda la esperanza de la carne debe morir. No podemos tener esperanza en nuestras habilidades o capacidades o nuestra educación, ni en nuestra astucia, ni fuerza de voluntad. Toda la esperanza de la carne debe morir. Debemos morir diario por Jesús para que la vida de Cristo pueda manifestarse en nuestros cuerpos. Toda esperanza de la carne debe morir. Y eso es así lo que Él hace. Adelante, No, solo Dr. estoy Gray. disfrutando los comentarios. No. Sí. Yo iba a mencionar, hermano Swagger, lo que John acaba de decir no solo es un tal vez, es con certeza. Es la manera como Dios obra. En Romanos capítulo 1 encontramos que Dios dijo esto a través del apóstol Pablo, porque la ira de Dios se revela ahora desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, rechazan la verdad que se ha revelado, rechazan la verdad que se ha expuesto. Así es, así Y es. cuando eso sucede, la ira de Dios no desciende en forma de rayos y centellas para destruir al hombre. Pero lo que sucede es que Dios los entrega al poder del pecado, porque aquí Él está dando el ejemplo claro, primero de la creación y luego de la conciencia, y ahora, el día de hoy, el Evangelio del Señor Jesucristo, no de una manera parcial, sino en su forma completa. Y si ese mensaje de la cruz no es aceptado y la gente lo escucha, entonces la ira de Dios se revelará hoy. Él no envía rayos y centellas para destruir a nadie, no queremos eso. Pero la verdad es, y ha sucedido, que el pecado se enseñoreará de alguna Así forma es. mayor y principal de la vida hasta que todo casi termine o sea destruido. Y Dios lo hace con un propósito de redención, es. no para destruir a nadie, Así es. para que el hombre, mujer, niña o niño pueda clamarle a Dios, a Cristo y Exactamente. la cruz. Tenemos que ir a la pausa, ya volvemos, así que no se vayan. Desde el ministerio de Jimmy Swaggart, esta es la cadena Sun Life. Estamos de vuelta. Lo que dijiste antes de llegar a la pausa, Lauren, yo creo que el Espíritu Santo está preparándose para poner presión. Y Él lo puede hacer al punto donde la gente se detenga a pensar y algunos se van a endurecer. Y siempre es una respuesta al Espíritu de Dios, ¿no? Ellos lo aceptan o luchan en contra de Él aún más. Y hay algunos que luchan en contra de Él de manera terrible, pero después le aceptan más adelante. Así es. Caen Sí. ante Él conforme al Espíritu de Dios se mueve, pero yo creo que Dios va a hacer cosas. ¿Y qué será? No lo sé, pero hará algunas cosas que causará que la gente se detenga a pensar y darse cuenta de lo que estamos enseñando aquí es correcto. Miremos lo que está sucediendo en nuestro país. Estamos hablando de ser exprimido. Nos están exprimiendo. Podemos ver socialmente, políticamente, económicamente, en todo aspecto. Sí. Crimen, frontera, drogas, tráfico de Sí, sexo. es algo terrible. Hay presión que se está aplicando. Y Sí. la gente o va a voltearse a Dios o, como usted dijo, se va a alejar de Dios. Sí. También otra cosa que pasa, y usted mencionó esto, hermano Swagger, yo no sé si usted recuerda, para estas fechas, el año pasado, tal vez un poco después, usted lo mencionó, y yo lo he visto suceder, que pastores y predicadores comenzarían a caer, Así es, así es. que habían tenido la oportunidad de escuchar, y yo lo he visto suceder, lo he visto. Yo entiendo eso. Y
no es algo que tal vez pueda suceder. Yo creo que Sucederá. fue una visión que el Señor me mostró. Me parece que estábamos en la ciudad de Oklahoma, en un rally donde predicamos una noche en un auditorio y las iglesias habían peleado contra esa campaña terriblemente. Habían puesto anuncios, no vengan a esa reunión, etcétera, etcétera. Y uno de los escritores de uno de los periódicos allí escribió un artículo y dijo, estos son los Estados Unidos, la gente debe de poder ir a la iglesia donde quiera ir, Sí. pero fue duro, difícil. Y bueno, esa tarde Francis había salido a algún lugar y yo fui a orar. Y recuerdo que fue una visión que el Señor me mostró. Vi a predicadores cayendo del cielo, y se estrellaban contra el piso, pero no les hacía daño. Pero sucedía, y todos eran muy distinguidos y tenían excelente vestimenta, y la mirada que tenían realmente decía, ¿por qué está esto sucediéndome? ¿Qué es lo que está sucediendo? Y yo no sabía todo lo que significaba en aquel momento y tal vez no conozco lo que significa ahora, pero vi eso en mi espíritu y yo creo que el Señor pues me estaba mostrando que la situación era más amplia de lo que yo me había dado cuenta. Sí, pero, y bueno, hermano Swagger, este mensaje, especialmente para los predicadores y pastores, es importante porque son responsables por alimentar al rebaño de Dios. Así es. Ellos son, y estábamos cubriéndolo en el estudio de la mañana en Efesios, ellos son los que son requeridos de traer al cuerpo de Cristo a un nivel de madurez. Sin este entendimiento y este mensaje, aceptado, vivido y predicado, no puede suceder. No puede Así es. suceder. No hay ningún otro medio de victoria continua y de vida en abundancia, ningún otro programa, ningún otro proceso fuera de fe simple en Cristo y lo que Él ha hecho por nosotros en el Calvario. No existe. Y como ministro del Evangelio, yo tengo una responsabilidad de predicarlo. Y si yo no lo quiero predicar, no estaré en contra de alguien más que lo predique. Me opongo a Dios. Y eso es un lugar tenebroso de estar. Bueno, pero ¿cuál es el lugar y la posición que algunos predicadores toman? ¿Por qué es que se molestan? No entiendo. ¿Qué es lo que no les gusta? Bueno, una vez más, acabamos de presentarlo en el programa pasado, algunas de las cosas que nos detendrían, pero John lo dijo mejor y usted lo citó hace años de Vernon McGee, me parece. Toda la esperanza de la carne tiene que morir. Andar en línea con el mensaje de la cruz significa que es una muerte diaria, una muerte al yo, una muerte a confiar en habilidades. Todo lo que podamos hacer, todo lo que se encuentre en este cuerpo físico, en esta carne, tenemos que morir a eso. Tenemos que confiar exclusivamente en lo que Dios ha provisto. Tenemos que tener la gracia para ayudar cada día en tiempo de necesidad, no solamente algunas veces, no solamente algunos días, no solamente algunos minutos, pero cada minuto de cada día necesitamos que fluya la gracia. Tenemos una campaña que se aproxima en unas cuantas semanas, ¿no? Y todo predicador bajo el sonido de mi voz llega a esto a todo el mundo. Si es físicamente posible, deben de venir a la campaña Así es. y deben de escuchar lo que se está enseñando, lo que se predica, lo que se está diciendo. Y necesitan, y algunos lo van a hacer, gloria a Dios, ¿no? Pero necesitan estar aquí. Hermano Swagger, permítame responder a la pregunta, o por lo menos tratar de hacerlo si tenemos suficiente tiempo. Creo que sí. Usted hizo la pregunta sobre algunos predicadores, si les molesta este mensaje y así sucesivamente. Permítame decirle que yo no conozco a nadie, yo le digo a nadie
que esté en desacuerdo con el mensaje. Sí creen esto, sí creen que el mensaje de la cruz es nuestro único mensaje y que tal vez lo enfatizamos demasiado. Y yo les he dicho, bueno, si ustedes estuvieran aquí, si vivieran aquí, ustedes vieran que hay muchos otros mensajes que se enseñan también. Yo les digo, el hermano Swagger predica sobre muchos otros temas en la iglesia, pero ese es su mensaje principal. Y esa es la queja que yo puedo decir que ellos tienen, pero estoy hablando de la gente con la que yo platico. Jamás están en desacuerdo con el mensaje. Creen y sienten que necesitamos más, que necesitamos entenderlo mejor y que tenemos que aplicarlo y obrar en él, entenderlo y predicarlo. Pero en cuanto a este ministerio, yo creo que la acusación sería que nosotros enfatizamos de más. Y yo lo digo porque no quiero que usted se detenga. Yo no quiero que usted deje de predicarlo o que usted, no, usted está haciendo lo que Dios lo ha llamado a hacer y estamos aquí para ayudarle. Pero, Así que no tome sí. eso y piense que tiene que responder. Sí. Solo quiero que sepa que esa sería mi Sí, respuesta. Doctor Gray, nadie que entienda lo que estamos predicando llegaría a decir eso. Tal vez es cierto, pero creo que algunos están intentando, están tratando. Sí, es cierto, pero si usted realmente entendiera la magnitud y el poder y la presencia de Dios que llega a la vida y usted está experimentándolo, usted jamás nos dijera que estamos exagerando. Tal vez nos dijera que no lo estamos diciendo lo suficiente. Es lo que he sentido en los últimos meses. No estamos haciendo suficiente hincapié. Sí. ¿Cómo puede sobreenfatizar el mismo fundamento No de se nuestra puede. salvación? No Sí, se y puede. es el corazón. Sí, es el corazón así es, del así es. Evangelio. Correcto. Y una vez más, hay tanto que aprender de ello. Hay tanto Así que es. pedir y preguntar. Mire, yo he estado sentado aquí enseguida de este hombre ya 30 años y yo he aprendido y he aprendido y para cuando yo creo que tal vez esté en la cima de la clase, mi esposa me dice que no. Y yo aún tengo más que aprender y el Espíritu Santo abre la puerta otra vez. Y todo es porque estoy parado sobre el fundamento adecuado. Abrimos esta semana en Romanos 8:16 y hablamos de el Espíritu Santo que le habla a nuestro espíritu. Un hombre, una mujer, niña o niño solo puede tener la revelación que Dios quiere que ellos tengan sobre otros temas. Si primero han aceptado el entendimiento de la cruz, porque eso abre la puerta para toda otra información y encuentra su lugar en cada, bueno, creo que, y tal vez esto esté equivocado, pero siendo un erudito usted lo puede entender. Cuando nos fijamos en, cuando nos fijamos en fuentes, hablamos de fuentes que son primarias, hablamos de fuentes que son secundarias y hablamos de fuentes que son terciarias. Yo sugeriría que tal vez podemos aplicar eso a los mensajes, que hay mensajes que son primarios, hay mensajes que son secundarios y hay mensajes que son terciarios. Todos caben, pero el mensaje primario es el mensaje de Así Cristo es. y el crucificado. Así Muy es. bien dicho. Lo secundario tal vez sería el bautismo con el Espíritu Santo. Terciario, yo solamente estoy sugiriendo, pero lo entiende, ¿verdad? Terciario es dar, es la relación o los matrimonios, todas esas cosas, pero si nosotros no tenemos lo primario, si no tenemos un fundamento de lo primario y, mire, ni siquiera sé cómo dar el porcentaje, hermano Swagger, digamos que el 80% de mi mensaje es primario y el 10% es secundario y el tercer por ciento es terciario, no sé, en esa capacidad, tal vez podemos pensar de esa manera y estoy utilizando un medio de expresar lo que no todo el mundo pueda llegar a entender tal vez, pero este mensaje es tan necesitado porque no se conoce. El mensaje primordial del Evangelio no es comprendido por la mayoría de creyentes y por eso es que debe ser enfatizado para poder hacer que el péndulo de la ignorancia llegue al centro. Y hay personas que tratan de santificarse ellos mismos y eso no Sí. se puede hacer, es imposible hacerlo. Y no puedo yo responder por ustedes, hermanos. Ustedes pueden escuchar del Señor mejor que yo. Pero yo creo que el Señor ha puesto en mi vida que tengo que predicar esto más. Estoy de acuerdo. En Me lugar de permite decir menos. que mis amigos que lo cuestionan tienen que seguir escuchando más. Así es, correcto. Sí. Amén. Permanezcan en Sigan sintonía. sintonizando. Alabado Dios. Se nos terminó el tiempo y permítame motivarles a que por favor cuéntenle
a otros sobre la cadena. Estamos 24 horas al día, 7 días a la semana. Y estamos muy alegres de que ustedes han estado aquí en cualquier momento que puedan estar con nosotros. Les amamos, lo digo de todo corazón, Dios les bendiga. Gracias por acompañarnos en un estudio en la palabra.